Hay una infracción muy interesante que se podría adecuar o extrapolar a algunos juicios, sobre todo ejecutivos, y es que se inicia un proceso contractual netamente económico de un jugador contra un club. El club es condenado y le ordenan pagar 1.000 millones de pesos. La FIFA le otorga 45 días para que pague esos 1.000 millones de pesos en ese conflicto contractual que ya se definió. 45 días para que pague. Si el club no paga dentro de esos 45 días, a petición de parte, a petición del jugador beneficiado de esa condena, puede iniciar un proceso disciplinario por incumplimiento de la decisión de ese órgano de la FIFA. Reitero, esa primera decisión es de un conflicto contractual. Pasan 45 días, el club no paga, y eso es muy común. A partir del día 46, el, que el jugador puede iniciar su proceso disciplinario, y dentro de ese proceso disciplinario, el, la FIFA, la comisión disciplinaria, le va a otorgar 30 días como último plazo al club para que pague, y le va a imponer una multa del 10% de la deuda. En este caso serían 100 millones de pesos adicionales. Puede reconocer un interés del 18% anual, que es bastante bueno. Y aparte, dependiendo de la conducta del club, de los abonos parciales que haga, si está en proceso de quiebra o no, pero tendrá en cuenta todos estos factores, de manera ya más drástica puede imponerle unas sanciones al club, como la prohibición de inscribir jugadores, que le pasó al Atlético Nacional creo que hace 3 años, que no podía inscribir a Dorlan Pavón más o menos en junio, julio para el segundo semestre, porque no le había pagado un dinero al Cortuluá. Ese es un ejemplo de que si el club no paga la deuda dentro de un proceso disciplinario, como sanción, le prohíben inscribir jugadores, le pueden quitar puntos, le pueden ordenar el descenso de categoría, eh, y estas sanciones pues son muy fuertes y se han convertido en la ejecución más efectiva de condenas dinerarias. Es una condena dineraria que se vuelve un proceso disciplinario, y esas sanciones disciplinarias son las que obligan o presionan al club para que en realidad llegue a un pago. Entonces, esta ejecución deportiva que han denominado algunos autores dentro de un proceso disciplinario se ha convertido en un ejemplo a seguir y una verdadera forma de presionar el pago, más que un embargo, más que un remate y similares. Y pues mucho más rápido, porque los clubes pues viven de jugar cada 3 días. Eso sucede en FIFA, pero ya lo están analizando varias federaciones porque ha sido muy, muy efectivo. Respecto de los atenuantes, se tiene en cuenta todo. Eso es lo curioso en el caso de FIFA. Se tienen en cuenta elementos objetivos como una quiebra, elementos subjetivos como la colaboración en entregar información, incluso la confesión, pero se tiene en cuenta todo. Dice el código que se tendrá en cuenta todos los factores, y frente a cada una de esas situaciones relevantes, pues el juez deberá hacer una valoración. Eso respecto de estándar, carga, las sanciones, la responsabilidad y los medios de prueba. Creo que olvidé mencionarlo. Los medios de prueba aquí admitidos son todos. Como el TAS conoce conflictos del derecho civil, del derecho consuetudinario, civil law y common law, es usual o es una tendencia desde hace 20 años más o menos que se acepte cualquier medio de prueba. Entonces, normalmente hay documentos, pero también hay testigos, hay testimonio de expertos, las mismas partes pueden intervenir, los abogados pueden presentar sus declaraciones también, hay testigos técnicos. Puede ir la víctima si lo desea a fungir como testigo.
hay un protocolo de testigos anónimos o testigos protegidos que solo los árbitros tienen acceso a, o incluso ni siquiera los árbitros tienen acceso a esa información, salvo los funcionarios del tribunal. Entonces, se han analizado mensajes de Skype, de WhatsApp, de análisis financieros, algoritmos, informes de programadores cuando son sanciones por amaño de partidos, por manipulación de partidos, por apuestas indebidas. Normalmente se presenta un informe de un ingeniero experto en algoritmo. Entonces se allega ese informe de probabilidades de estadística y llega a sustentarlo pues el ingeniero. Entonces hay libertad probatoria como en cualquier proceso colombiano, pero aquí en el TAS sí se aplica esa libertad probatoria siempre y cuando sea relevante y se haya pedido en tiempo. Incluso, como a veces se traen pruebas, no tanto trasladadas, sino pruebas de procesos que se han surtido ante jueces penales o autoridades estatales, se pueden traer todas estas pruebas, pero se valoran como un documento. Entonces hay una mixtura allí de parecido a la prueba trasladada, pero en realidad termina siendo un documento que se valora de nuevo. Y en algunos casos excepcionales se han admitido pruebas ilícitas. El juez penal declaró una prueba ilícita en el proceso penal o administrativo sancionatorio ante el juez estatal, pero en el derecho deportivo se valoró esa prueba, pese a que había sido declarada ilícita previamente, se valoró porque se busca proteger los derechos de la víctima o los principios del deporte. Entonces se hace un test, un balance de afectación de derechos y si no hay una afectación grave de los derechos de las partes, sino que por el contrario se están protegiendo, de manera excepcional han valorado incluso pruebas obtenidas de manera ilícita. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Hasta el momento no. Creo que es un tema muy interesante, además todo es súper novedoso, así que estamos muy atentos. Muchísimas gracias. Bien, ojalá me sean de entender porque si el tema es complejo, pero bueno, la invitación es a que siga, para que me vuelvan a invitar. También voy a dejar muchas dudas para volver a estar por aquí. Bien, el caso que les mencioné al comienzo es el caso Rubiales, que era el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que estaban en Nueva Zelanda cuando la selección española femenina ganó el Mundial y durante la celebración besó a Jenny Hermoso, una jugadora de la selección. Al comienzo pues no hubo mayor problema porque según las declaraciones de ambos al comienzo dijeron que había consentimiento, que él le parece que le pidió permiso para darle el beso, ella dijo que por qué no, pues bueno, dijo, pues bueno, la besó durante 3 segundos, pero pues quedó grabado allí en plena celebración, entonces hubo una explosión en redes sociales y la FIFA inició de oficio la investigación disciplinaria y posteriormente Jenny Hermoso radicó denuncias ante la fiscalía aquí en España. Entonces, este proceso es muy importante para mostrar esos tipos penales disciplinarios en blanco y cómo se determina si hubo infracción o no. Entonces, en las 3 instancias, comisión disciplinaria, comisión de apelación en FIFA y TAS, las 3 instancias fueron congruentes y corroboraron más o menos los mismos argumentos. Además que la FIFA tiene muy buenos abogados y hoy revisando el fallo lo confirmé. La FIFA normalmente es representada por Miguel Lietar, que para mí es uno de los mejores litigantes del mundo, y allí en el proceso ante el TAS demostró todos los errores del investigado allí apelante. Entonces voy a hacer, bueno, los hechos, como les digo, ya los mencioné, fue un beso de 3 segundos. La Real Federación Española hizo una investigación y contrató unos expertos ¿en qué? En lenguaje no verbal y determinaron que sí, que hubo consentimiento y que no hubo una agresión sexual. Entonces se archivó el proceso en Real Federación, pero en la FIFA
en primera instancia dijeron que, o bueno, corroboraron que Rubiales no se comportó de manera apropiada porque era en ese momento el presidente de la Real Federación Española en la celebración del evento más importante de fútbol femenino, que habían 70.000 espectadores presenciales y que hubo un gran despliegue mediático de esa conducta. En primera instancia, lo sancionaron con 3 años, una sanción de 3 años de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol. Desde la primera instancia, 3 años. En segunda instancia, confirmaron. Y la defensa, en términos generales de Rubiales, fue que hubo consentimiento para el beso, que él acepta que no debió hacerlo porque era el presidente, pidió disculpas y que en todo caso Jenny Hermoso pues no le molestó, que incluso se reía después en el camerino de lo que había sucedido. Esa fue en términos generales su defensa, pero aceptó que fue un comportamiento inapropiado y que por ser el presidente pues no debía hacerlo. Eso lo dijo ante la FIFA y ante el TAS. Pero antes, cuando hubo ataques en redes sociales, él habló de falsas feministas, habló de idiotas, de personas estúpidas. Primero negó todo, luego aceptó que se había comportado mal y allí empezó su defensa ya aceptando que se había comportado mal. Primera, segunda instancia en FIFA, 3 años confirmado. Llegó al TAS y en el TAS hicieron un análisis muy interesante porque se analiza el estándar de prueba. La FIFA defiende que sí se cumplió con el estándar de prueba de satisfacción del panel porque había muchas evidencias e incluso la conducta coherente de Jenny Hermoso a partir del día siguiente siempre fue contundente y coherente con su declaración, pese a que no la interrogaron para evitar revictimización. Entonces, analizan el estándar de prueba y en este caso de convencimiento suficiente que consagra la FIFA, que es la misma satisfacción cómoda del panel, y la FIFA le refuta todos los argumentos al apelante Rubiales porque no discute los hechos. El investigado aceptó que el beso duró 3 segundos, que hubo consentimiento, que él después pidió disculpas, entonces él no discutió los hechos como tal, además pues que quedó grabado en miles de cámaras, pero la FIFA hace un análisis y el TAS también, y es que el consentimiento allí en ese punto no se puede terminar por la relación eh, desproporcionada de una jugadora del fútbol femenino, que no es como en el masculino que ganan millones de euros, una jugadora de fútbol femenino y el presidente de la Real Federación. Entonces, allí no se puede determinar si hubo consentimiento o no, por el contrario, es un ejemplo de esa relación dispar entre una jugadora y el presidente de la federación. Además, hubo incidentes similares antes. Se demostró en el expediente que el presidente de la Real Federación le agarraba las mejillas a las jugadoras, las subía en sus hombros, en otro partido se tocó los genitales. Entonces la FIFA y el TAS analizó en conjunto todo esto. Entonces al final se tuvo como probado que el hecho del beso, Kiss Incident, le llaman el incidente del beso, fue simplemente la cereza del pastel, fue ya la tapa, y antes ya había conductas que afectaban contra la imagen y los principios del fútbol. Y todo esto lo analiza o lo refuta Miguel Dietar como abogado de la FIFA. Y el panel dice que efectivamente, bueno, que debe analizar lo que sucedió bajo la lupa o bajo el ojo de un observador razonable y objetivo frente a ese tipo disciplinario en blanco, pero ¿cómo se determina eso? Y allí es donde aclara
que ese observador objetivo y razonable hace referencia al público de hoy, es decir, de ese mes de octubre, septiembre de 2023, hace referencia a eso, a la sociedad actual respecto de ese momento y el escenario en el cual ocurrió. Y habla bastante de la cobertura mediática que tuvo, y como hubo cobertura mediática que no controla la FIFA, pues se afectó la imagen de la FIFA, se afectó los principios del fútbol, las reglas de juego, y además analiza varios agravantes por los cuales la sanción de 3 años resulta razonable. El primero es que se dio en la final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino, que es el evento más importante del deporte femenino, yo creería, en el mundo. Que el investigado en ese momento era el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que el beso no fue un hecho aislado, habían sucedido otros hechos similares de tocamientos a las jugadoras en los meses anteriores, el impacto que tuvo en la opinión pública por el despliegue que hubo en redes sociales y en prensa de manera internacional. Y algo importante es que el TAS, y tanto la FIFA como el TAS, dice que todos esos hechos le llama de los genitales, de la subida acá, de la mejilla, del beso, son micromachismos. Entonces hace como esa mención allí respecto de la relevancia de la afectación del buen nombre del fútbol y de la FIFA por la conducta de este presidente. La sexta razón es que se debe proteger la imagen del fútbol y hacer claridad de que hay diferencias culturales, religiosas, sociales, pero en cualquier escenario cultural, pues estas conductas afectarían a un observador razonable y objetivo. Respecto de la teoría que manejó el apelante investigado, de que aceptó que era un mal comportamiento, que pidió disculpas, pues ese hecho simplemente no restaura todo el daño que causó, resulta insuficiente, y por eso la sanción de 3 años es proporcional. Y resalta los ataques que tuvo la conducta, la reacción que tuvo el investigado. Antes de pedir disculpas, pues trató mal a varios periodistas, varias periodistas que estaban reprochándole la conducta. Entonces todo esto dice que son circunstancias que agravan